Nunca había sido un chico particularmente travieso, pero la curiosidad de un adolescente no conoce límites, y mucho menos cuando la tecnología ofrece secretos ocultos tras una pantalla. Esa tarde, mientras la luz del atardecer se filtraba débilmente por la ventana de su habitación, decidió hacer algo que sabía que estaba prohibido: entrar en la computadora de su hermana mayor. No era la primera vez que husmeaba en sus cosas, pero algo en él lo impulsaba más allá de la simple curiosidad. Tal vez era la necesidad de sentir el control, de encontrar algo que su vida cotidiana no le ofrecía, o quizás era simplemente la emoción de romper una regla sin consecuencias aparentes. Encendió la máquina con manos temblorosas y, entre iconos de programas inofensivos, encontró un acceso oculto que la pantalla de su hermana ocultaba. Un sitio web disfrazado de juego inocente, con colores brillantes y una interfaz que parecía salida de un juego de azar para niños. El sitio prometía recompensas. La pantalla parpadeó, y una ruleta digital apareció de la nada, girando con un brillo hipnótico, como si supiera exactamente qué partes de su mente necesitaban estimular. Cada número de la ruleta estaba asociado con un perfil de persona real, datos básicos, imágenes de perfil y algo más. Un aura invisible que parecía indicar que aquellos números no eran simples cifras, sino destinos. Al principio pensó que era un truco de su hermana, un juego de rol macabro que ella había dejado por accidente. Sin embargo, cuando hizo girar la ruleta por primera vez, el mundo cambió. El número se detuvo y la pantalla se llenó de movimiento. Un hombre adulto cayó de un edificio. Un grito que parecía atravesar el vidrio de la habitación resonó en su mente, y la sangre se extendió por la acera como si fuese un patrón cruelmente diseñado. Al mismo tiempo, un número aparecía en su billetera digital, un pago instantáneo, una recompensa por algo que todavía no comprendía del todo. El horror lo paralizó, pero la fascinación fue más fuerte que su miedo. Giró la ruleta de nuevo, y luego otra vez. Cada giro era un golpe a su cordura, cada muerte un peso que se sumaba a su conciencia, aunque una parte de él no podía detenerse. La adrenalina lo atrapaba en un ciclo interminable de terror y excitación. Sintió un frío en el estómago y un calor en las manos mientras el cursor se movía automáticamente sobre el botón de girar. Las imágenes de caídas, disparos y cuerpos desplomados se convertían en un espectáculo grotesco que lo mantenía despierto incluso después de apagar la computadora. Su hermana entró en ese momento, reprendiéndolo con la voz llena de autoridad, advirtiéndole que no tocara sus cosas. Él intentó explicar, pero las palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Ella parecía molesta y tal vez asustada, pero su reproche no alcanzaba a cubrir la magnitud de lo que había visto y hecho. La obsesión empezó a crecer. Incluso cuando la computadora estaba apagada, las imágenes se reproducían en su mente. La sensación de poder, mezclada con culpa, lo mantenía despierto por noches enteras, preguntándose si los eventos que había visto eran reales, si las personas realmente habían muerto o si todo era un juego sádico diseñado para engancharlo. No podía dejar de pensar en los pagos digitales. ¿Eran recompensas falsas o evidencias de crímenes reales? Cada vez que la duda aparecía, la necesidad de comprobarlo lo arrastraba de vuelta a la pantalla. La línea entre realidad y fantasía se difuminaba con cada giro, y él comenzaba a percibir que había cruzado un umbral del que no había retorno. Sus días se volvieron nublados por el recuerdo de los perfiles de las víctimas, sus rostros grabados en la retina de su memoria. Caminaba por el colegio con una tensión silenciosa, con la conciencia pesada y el corazón latiendo a un ritmo inestable, esperando que la campana final lo liberara para regresar a la computadora. Comenzó a estudiar los patrones de la ruleta, intentando predecir los números como si pudiera ejercer control sobre la muerte que había presenciado. Se convencía de que era imposible, de que todo era una ilusión, pero cada pago confirmado en la billetera digital lo empujaba a probar una vez más, a girar otra vez la rueda del destino. La relación con su hermana cambió sin que ella lo supiera. Sus palabras ahora eran sospechosas, cada gesto interpretado como una advertencia o un juicio. Él empezaba a pensar que ella sabía más de lo que decía, que su tranquilidad y enojo ocultaban secretos que él apenas comenzaba a sospechar. Se preguntaba si la curiosidad que lo había llevado hasta allí también la había atrapado a ella, y si el peligro que sentía era exclusivo suyo o compartido en silencio.
Su mundo se reducía a la habitación, la pantalla y el constante zumbido de la ruleta girando en su mente. Cada noche, antes de dormir, se preguntaba qué pasaría si la ruleta dejara de girar, si las recompensas desaparecieran y la realidad se hiciera evidente. Pero algo dentro de él, una fuerza invisible y oscura, lo arrastraba nuevamente hacia la tentación. No podía resistirse a la fascinación de lo prohibido, al poder de decidir sobre vidas desconocidas, aunque no comprendiera completamente las consecuencias de sus actos. Su inocencia se mezclaba con la culpa, creando un cóctel de miedo y deseo que lo mantenía cautivo frente a la pantalla. La sensación de estar al borde de un precipicio lo excitaba y aterrorizaba a la vez, haciendo que cada giro de la ruleta fuera un paso más hacia un abismo del que no podía apartar la mirada. Se convirtió en un prisionero de la curiosidad, un adolescente atrapado en la contradicción entre el horror y la fascinación. Su mente empezaba a fragmentarse bajo el peso de la realidad y la fantasía, mientras las imágenes de muertes y recompensas digitales se mezclaban en un flujo constante de estímulos imposibles de ignorar. La vida cotidiana se volvió opaca, con amigos y familia relegados a un segundo plano, eclipsados por la atracción hipnótica de la ruleta. Su existencia se resumía en un ciclo de girar, observar, recibir, temer y repetir. Incluso cuando intentaba racionalizar, encontrar excusas para sí mismo o convencerse de que todo era un juego, sentía el eco de cada muerte resonando en su pecho. Cada giro era una decisión moral que desafiaba su ética, cada recompensa una prueba de su complicidad con lo prohibido. Su mente comenzó a buscar explicaciones, patrones, señales que le permitieran comprender y quizás dominar el mecanismo de la ruleta. Sin embargo, cuanto más investigaba, más se sumergía en la maraña de la Deep Web, en foros oscuros y chats clandestinos donde los límites de la realidad eran difusos y el peligro palpable. Sus noches se volvieron insomnio, sus días una rutina automática, siempre con la misma pregunta rondando su cabeza. ¿Hasta dónde puede llegar la curiosidad antes de convertirse en desastre? La fascinación por lo prohibido se mezclaba con un miedo constante, y la frontera entre la vida real y la pantalla digital se desdibujaba cada vez más. Sabía que estaba jugando con fuego, que cualquier acción podía tener consecuencias irreversibles, pero la atracción era demasiado fuerte. Cada perfil en la ruleta, cada número detenido, cada movimiento de la cámara, parecía llamar a su nombre, prometiendo un conocimiento oscuro y un poder que no debería poseer. El adolescente comenzó a notar cambios sutiles en su entorno. Pequeñas sombras en la habitación, susurros que parecían salir de la computadora apagada, movimientos en la esquina de su visión que desaparecían cuando volteaba. El miedo se volvía tangible, casi físico, y la sensación de ser observado lo seguía incluso fuera de la habitación. La línea entre el juego y la realidad se había roto, y él estaba atrapado en un ciclo que lo superaba, un laberinto de terror, culpa y deseo que la Deep Web había tejido a su alrededor. Una noche, cuando la soledad y la curiosidad alcanzaron su punto máximo, el adolescente volvió a encender la computadora. La habitación estaba en silencio, la luz azul de la pantalla iluminando su rostro pálido. Su pulso se aceleraba mientras la ruleta aparecía como siempre, girando con su brillo hipnótico. Esta vez, algo en el aire era distinto. La ruleta parecía consciente de él, como si supiera que ya no podía dar marcha atrás. La adrenalina y el miedo se mezclaban en un cóctel insoportable. Giró la rueda una última vez, con manos temblorosas, y el número se detuvo. En la pantalla apareció el perfil de alguien muy familiar. Un reflejo de sí mismo, un niño con miedo en los ojos que miraba desde la cámara. La sensación de vértigo lo golpeó de inmediato. Comprendió, con un terror paralizante, que la ruleta nunca había sido solo un juego de azar sobre otras vidas. Era un espejo de su propia curiosidad y sus actos. Cada muerte que había presenciado, cada pago recibido, había sido un escalón en su descenso hacia un abismo del que ya no había retorno. No había manera de deshacer lo que había hecho, ni forma de escapar de la pantalla que ahora lo atrapaba a él mismo. Antes de que pudiera reaccionar, la computadora mostró un mensaje final. Has jugado demasiado, ahora eres parte del juego. El sonido de su billetera digital registrando un pago fue lo último que escuchó, seguido por un silencio absoluto. La habitación quedó vacía, iluminada solo por el resplandor de la pantalla que nunca se apagó, con la ruleta girando eternamente,
esperando al próximo curioso que, como él, se dejara seducir por la atracción prohibida de lo desconocido. El eco de las muertes, las recompensas y la obsesión permaneció flotando en el aire, un recordatorio macabro de que la curiosidad, cuando cruza ciertos límites, puede abrir puertas que nadie debería atravesar. Y así, la ruleta continuó girando en la oscuridad de la Deep Web, alimentando nuevas manos impacientes, nuevos ojos curiosos y un ciclo que jamás se detendría. Desde que tenía memoria siempre fui el tipo de persona que necesitaba saberlo todo. No por presumir ni por curiosidad pasajera, sino por una sensación profunda de que el conocimiento era poder, y de alguna manera, una protección contra lo imprevisible. Pasaba horas explorando foros, estudiando noticias oscuras, descifrando códigos y revisando teorías sobre redes clandestinas. Todo comenzó como un juego mental, un desafío a mi inteligencia, pero pronto la necesidad de descubrir secretos se volvió obsesión. Fue así como un día, mientras buscaba información sobre temas prohibidos, escuché por primera vez sobre la Deep Web, la idea de un universo paralelo a la Internet que todos usamos, un lugar donde la información se vendía y compraba sin restricciones legales ni morales, me fascinó. Instalé un navegador especializado con cuidado extremo. La sensación de conectarme allí era como cruzar un portal invisible. La interfaz era simple, pero los rincones que escondía eran infinitamente peligrosos. Los foros a los que accedí eran un caos de mensajes contradictorios, anuncios extraños y ofertas imposibles de ignorar. La adrenalina crecía cada vez que hacía clic en un enlace y veía que había alguien al otro lado, detrás de la pantalla, ofreciendo algo que no podía obtener en ningún lugar común. Fue entonces cuando, casi por accidente, encontré un mercado clandestino que pagaba por información personal, fotos de personas, datos de contacto, hábitos cotidianos. Al principio me resistí. No podía creer que alguien realmente quisiera conocer la rutina de completos desconocidos, hasta que un mensaje apareció. ¿Quieres ganar dinero rápido? Solo referencias de tus conocidos. No será nada riesgoso. La idea era simple y peligrosa: compartir pequeñas piezas de información de amigos y familiares a cambio de pagos inmediatos. Fotos de reuniones, datos de contacto, lugares frecuentes, todo parecía inocuo, y la recompensa era suficiente para hacerme olvidar cualquier duda moral. Comencé despacio, casi probando el terreno, compartiendo información que pensaba que no tendría impacto. Recibía pequeñas transferencias digitales y con cada nuevo envío, la adrenalina y la culpa crecían de manera proporcional. Me decía que no estaba haciendo daño a nadie, que solo eran datos y que nadie resultaría herido, pero el mundo que había descubierto tenía reglas que yo aún no entendía. Todo cambió en una cena familiar. La conversación era trivial al principio, risas y anécdotas de siempre, hasta que alguien mencionó a mi prima menor. Su voz temblaba cuando hablaba de fotos comprometedoras que habían aparecido en foros desconocidos, amenazándola y humillándola de formas que nunca imaginé posibles. Una sensación helada me recorrió. Cada palabra calaba más profundo. Recordé las fotos que había enviado semanas atrás, pequeñas imágenes que creía inofensivas, y la realidad me golpeó con brutalidad. Yo había sido parte de ese ciclo de exposición y miedo. La culpa se convirtió en un peso insoportable, y me aislé del resto de la cena, intentando imaginar cómo se sentiría mi prima al ser chantajeada. Los mensajes anónimos comenzaron poco después. Primero, una alerta vaga: sabemos lo que hiciste. Luego, más concretos, detalles sobre personas que conocía, lugares que frecuentaba y momentos de mi vida que jamás había compartido públicamente. La sensación de vigilancia era constante. La paranoia se volvió un compañero silencioso. Intenté rastrear el origen, comunicarme con quienes gestionaban esos foros, pero era como perseguir sombras en la oscuridad. Cada intento terminaba en callejones sin salida y puertas cerradas. El mundo que había abierto con curiosidad era ahora una red de engaños que me atrapaba, donde cada movimiento podía ser observado y utilizado. Mi prima, incapaz de soportar la presión, decidió huir. Cruzó fronteras, buscó refugio en países donde pensaba que su anonimato sería protegido. Pero la exposición que había sufrido era profunda y los traumas acumulados pesaban demasiado. La noticia de su suicidio llegó meses después, y el impacto me dejó vacío. Comprendí, de manera devastadora,
que mi imprudencia había tenido consecuencias irreversibles, que lo que parecía un juego había destruido la vida de alguien a quien amaba. La culpa no solo me devoraba, sino que me mostraba la crudeza de la Deep Web, un lugar donde la curiosidad puede convertirse en el peor de los enemigos. Intenté procesar lo sucedido, buscando alguna forma de redención. Cada mensaje que recibía, cada advertencia anónima, era un recordatorio de la fragilidad de nuestra privacidad y de cómo compartir puede ser un arma de doble filo. Reflexioné sobre la delgada línea entre la validación y la exposición. Cada like, cada imagen, cada dato que parecía inofensivo puede ser utilizado en nuestra contra. Me di cuenta de que la aceptación en línea, el deseo de ser parte de un círculo de información privilegiada, puede cegarnos y llevarnos a decisiones que nunca imaginamos que tendrían consecuencias trágicas. En las semanas siguientes, mi rutina cambió drásticamente. Revisaba cada correo electrónico, cada mensaje en redes sociales, cada archivo compartido. La paranoia y la culpa eran casi insoportables, pero también se convirtieron en una enseñanza dolorosa. Cada acción tiene repercusiones, y la búsqueda de satisfacción inmediata puede destruir la paz mental y las relaciones más cercanas. Comencé a documentar mi experiencia, a escribir con detalle cómo cada decisión, cada envío de información, había llevado a un efecto dominó que no podía controlar. Era un acto de supervivencia mental, pero también un intento de prevenir que otros cometieran los mismos errores. Mientras escribía, recordaba los foros, los mercados clandestinos, los mensajes que prometían dinero fácil, y cada una de esas ventanas abiertas a secretos de otros se convirtió en un espejo de mis errores. La realidad de la Deep Web no es solo que es un lugar oscuro, sino que su oscuridad refleja la nuestra. La curiosidad sin límites, el deseo de poder o de reconocimiento, la incapacidad de medir consecuencias. Cada nombre que compartí, cada rostro, cada detalle personal de amigos y familiares, se transformó en evidencia de cómo la imprudencia puede ser explotada. La moral y la ética se entrelazan con el miedo, y la frontera entre víctima y culpable se vuelve borrosa. Sin poder deshacer lo hecho, decidí que mi única salida era transformar el dolor en advertencia. Comencé a publicar relatos anónimos, detallando experiencias, sin revelar identidades, pero mostrando cómo la curiosidad insaciable y la falta de límites podían llevar a tragedias irreversibles. Cada artículo, cada post, era un recordatorio de que la línea entre compartir y dañar es extremadamente delgada. La historia de mi prima y mi propio descenso hacia la culpa y el miedo servía como advertencia. La información, cuando se maneja sin conciencia, mata, no solo en el sentido literal, sino también en la destrucción de la confianza, la tranquilidad y la estabilidad emocional de quienes nos rodean. Me di cuenta de que la Deep Web no era solo un lugar de secretos y ganancias fáciles, sino un espejo de la vulnerabilidad humana. Allí, cada deseo de aceptación, cada curiosidad, puede ser explotado y convertido en un mecanismo de control y daño. Y mientras compartía mi experiencia, comprendí que el aprendizaje no estaba solo en la historia, sino en la forma en que se internalizaba. La exposición, incluso indirecta, tiene un costo que a menudo supera con creces cualquier beneficio aparente. La advertencia que podía dar, aunque tardía, tenía el poder de salvar a otros de decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. A medida que avanzaba en mi relato, la línea entre pasado y presente se difuminaba. Cada vez que revisaba los registros de mis envíos, los mensajes antiguos y las transacciones que había hecho, sentía un nudo en el estómago. No era solo culpa, era miedo. Miedo de que en cualquier momento los mismos desconocidos que habían chantajeado a mi prima pudieran usar mi información para amenazarme. Comprendí que la Deep Web no tenía piedad. No distingue entre víctima y cómplice, entre inocente y culpable. Todo lo que compartes puede ser volteado en tu contra. Intenté buscar ayuda, contacté a expertos en ciberseguridad, traté de rastrear los foros, incluso consideré acudir a la policía, pero la realidad era clara. Aquellos lugares funcionan en la ilegalidad más absoluta, fuera del alcance de la ley y la moral común. Mis intentos eran inútiles. La red que había alimentado con mi curiosidad se había cerrado sobre mí, y cada decisión equivocada aparecía como un recordatorio constante de mi responsabilidad indirecta en la tragedia. La sensación de estar atrapado crecía.
y con ella la urgencia de advertir a otros antes de que más personas cayeran en el mismo error. Decidí entonces hacer público mi relato, no con nombres ni detalles que pudieran dañar más, sino con la crudeza de la experiencia. Un joven que por curiosidad y deseo de aceptación contribuyó al sufrimiento de un ser querido. La historia debía ser un espejo, una advertencia de que la información no es neutral, es poderosa y mal manejada, letal. La publicación recibió atención. Algunos no entendían la magnitud del peligro, otros reconocían la advertencia y compartían sus propias experiencias de exposición y vulnerabilidad digital. Era un pequeño consuelo, pero también un acto de redención. Mientras tanto, los mensajes anónimos no cesaban. «Sabemos lo que hiciste», repetían, cada vez más elaborados, insinuando secretos que solo yo conocía. Cada notificación me provocaba un escalofrío, pero también un entendimiento más profundo. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía transformar el conocimiento de mi error en una lección para quienes aún estaban a tiempo de protegerse. Aprendí que la seguridad en línea no solo se mide por contraseñas o VPN, sino por la prudencia de lo que decides compartir, la conciencia de cómo incluso pequeños datos pueden convertirse en armas. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida, aunque con cicatrices que nunca desaparecerían. La paranoia se dio lentamente, reemplazada por la cautela. Cada fotografía que tomaba, cada mensaje que enviaba, cada detalle que compartía con alguien cercano estaba ahora marcado por una reflexión profunda. ¿Esto podría herir a alguien si cae en las manos equivocadas? La experiencia había moldeado mi percepción de la privacidad y la responsabilidad digital de manera irreversible. A pesar de todo, la lección más dura fue aceptar que la culpa, aunque intensa, debía transformarse en acción y enseñanza. La muerte de mi prima me perseguiría siempre, pero no podía dejar que su tragedia se repitiera con otros. Por eso continué escribiendo, compartiendo y advirtiendo sobre los peligros de la Deep Web, sobre la facilidad con la que la curiosidad puede ser explotada, sobre cómo un simple clic puede desencadenar consecuencias devastadoras en vidas ajenas. Mi historia se convirtió en un testimonio que buscaba evitar que otros sufrieran lo que yo había causado indirectamente. Con el tiempo, encontré una forma de vivir con el peso de mis errores. Ya no era un joven curioso que buscaba secretos a ciegas. Era alguien consciente de la responsabilidad que implica cada dato que compartimos, cada decisión que tomamos en línea. La Deep Web seguía siendo un lugar oscuro y peligroso, pero había aprendido que el verdadero riesgo no solo estaba en la red, sino en nuestra propia vulnerabilidad moral y en la facilidad con la que la necesidad de aceptación puede cegarnos. El guión de mi vida digital había cambiado para siempre. Comprendí que la información puede matar, no necesariamente con violencia física, sino con el poder de destruir confianza, inocencia y relaciones. La línea entre compartir y dañar es tenue, y traspasarla puede dejar secuelas irreversibles. Ahora, cada vez que alguien me pregunta sobre la curiosidad en la era digital, no hablo de fórmulas para ganar dinero ni de secretos prohibidos. Hablo de responsabilidad, de respeto por la privacidad de otros, de la conciencia de que lo que enviamos al mundo puede regresar transformado en algo devastador. Hoy sigo compartiendo mi historia, pero no solo como advertencia sobre la Deep Web. Lo hago para recordar que cada acción tiene repercusiones, que cada secreto expuesto puede convertirse en tragedia, y que la búsqueda de aprobación y aceptación nunca justifica poner en riesgo a quienes amamos. La información que mata no siempre se lleva la vida de inmediato, pero puede destruir la paz mental, la seguridad emocional y la felicidad de quienes dependen de nuestra prudencia. Aprendí que el poder de la información conlleva una responsabilidad que no se puede ignorar, y que la línea entre la curiosidad y la imprudencia es más delgada de lo que cualquiera quiere admitir. Todo comenzó con un anuncio que parecía una broma, un simple banner perdido entre tantas publicaciones de redes sociales. ¿Eres joven, saludable y sin vicios? Demuéstralo y gana dinero fácil. Tu cuerpo es un tesoro. Había algo grotesco en esas palabras, pero también había una chispa tentadora en medio de su rutina gris y sus preocupaciones económicas. Con solo un clic, el joven decidió ignorar todas las advertencias que había escuchado alguna vez sobre los rincones oscuros de Internet. El enlace lo llevó a un formulario en línea, escondido detrás de un portal que pedía primero instalar el navegador Tor. Fue su primera puerta a la Deep Web,
El formulario era directo, pero perturbador. Nombre, edad, grupo sanguíneo, historial médico, alergias, medicamentos que usaba y hasta preguntas íntimas sobre su estilo de vida. En cada respuesta sentía un sudor frío recorrerle la espalda, pero había algo de adrenalina en esa invasión. El riesgo, el secreto, lo prohibido. Terminó enviando una foto de sí mismo, sonriendo con torpeza frente al espejo del baño. En minutos recibió un mensaje de confirmación. Había sido aceptado. La sorpresa vino con un depósito bancario pequeño, pero real. Un pago inicial por simplemente demostrar que era sano. Durante los días siguientes intentó convencer a su mente de que todo era una estafa inofensiva. Pero entonces comenzaron a aparecer notificaciones extrañas. Correos sin remitente claro, mensajes encriptados, números de teléfono desconocidos, llamando y cortando en cuanto contestaba. En sus redes sociales, amigos y conocidos notaban su incomodidad. Uno de ellos, intrigado, le preguntó si todo andaba bien. Incapaz de contenerlo, terminó confesando la situación en un café. Su amigo soltó una carcajada nerviosa y dijo que sonaba como la típica película de terror sobre la Deep Web. Él intentó reír también, pero había algo en su estómago que no lo dejaba tranquilo. Una noche de copas con ese mismo grupo de amigos terminó convirtiéndose en un abismo. Recuerda risas, música alta y el sabor amargo de una bebida adulterada. Después, solo un vacío negro. Despertó con la garganta seca, el cuerpo temblando y un dolor punzante en el costado derecho. Estaba en una habitación blanca, con olor a desinfectante. Una luz cegadora lo hizo parpadear. Notó moretones en sus brazos, marcas de inyecciones, y cuando intentó incorporarse, sintió que algo faltaba en su interior. No tardó en descubrir la cicatriz improvisada en su abdomen. Habían robado su riñón. Aturdido, vestido con una bata de hospital y con su camisa ensangrentada doblada sobre una silla, comprendió que no era víctima de un simple fraude digital. Era parte de un engranaje mucho más siniestro. Lo dieron de alta con evasivas, como si nada hubiera pasado. Pero al regresar a casa y mirarse al espejo, el vacío en su cuerpo lo devolvió a la cruda realidad. Con rabia y miedo en las venas, decidió que no podía quedarse callado. Contactó nuevamente a su amigo y a otros conocidos. Juntos comenzaron a indagar en foros ocultos de la Deep Web, siguiendo enlaces torcidos, entrando a salas de chat que parecían abandonadas, hasta que poco a poco fueron encontrando testimonios similares. Así conoció la historia de Valeria, una estudiante universitaria que respondió a un anuncio para donar sangre en una clínica humanitaria. La promesa era simple: estudios gratuitos, un pago rápido y la sensación de ayudar. Sin embargo, Valeria despertó atada en una camilla, rodeada de hombres con guantes quirúrgicos y mascarillas negras. Recordaba la sensación de que la estaban drenando, de que cada gota de su sangre era especial, valorada en el mercado negro. Despertó días después en un motel, con los brazos vendados y el cuerpo exhausto. Ella logró escapar, pero la experiencia la dejó marcada para siempre. El protagonista reunió poco a poco a varios sobrevivientes de estas redes. Personas que, como él, habían sido atraídas por promesas de dinero fácil y que terminaron mutiladas, traumatizadas y con cicatrices imposibles de borrar. Formaron un grupo, compartieron pruebas y comenzaron a exponer las estafas en blogs y redes sociales. Lo que parecía una simple cadena de engaños en línea se revelaba como una maquinaria organizada. Reclutadores, falsos médicos, intermediarios financieros y compradores que operaban desde países distintos, conectados por la invisible telaraña de la Deep Web. En medio de esa búsqueda desesperada de justicia, encontraron mensajes en foros encriptados donde se hablaba de subastas privadas, de mercancía fresca y de reuniones clandestinas en almacenes abandonados. Con miedo, pero también con ansias de venganza, el protagonista decidió asistir de manera encubierta a una de esas reuniones, siguiendo las coordenadas que alguien filtró. La tensión lo acompañaba en cada paso. Sabía que estaba entrando en la guarida de quienes lo habían convertido en víctima. El almacén era frío, iluminado apenas por lámparas colgantes. Había hombres trajeados, computadoras abiertas, cajas con instrumentos médicos y pantallas transmitiendo imágenes borrosas de cuerpos sedados. Reconoció en ese instante que no era un caso aislado. Era una red internacional de tráfico de órganos, con compradores y vendedores dialogando en tiempo real a través de la Deep Web.
Un error significaba desaparecer. Un movimiento mal calculado y podría terminar siendo el mismo subastado. Pero el coraje pesaba más que el miedo. Se ocultó entre las sombras, grabó fragmentos con su teléfono y filtró todo lo que pudo al grupo de víctimas. Con esas pruebas lograron contactar a periodistas y a autoridades. Las detenciones no tardaron en llegar, aunque sabía que muchas piezas del engranaje seguirían ocultas en las profundidades digitales, donde los nombres falsos y las identidades enmascaradas son la norma. La experiencia lo dejó marcado para siempre. Las noches se convirtieron en insomnio, los recuerdos en heridas abiertas, y el simple sonido de una notificación en su celular le aceleraba el corazón como un disparo. La cicatriz en su abdomen era el recordatorio físico, pero las sombras de lo que había visto eran mucho más profundas. Su vida, que antes giraba en torno a problemas comunes, ahora estaba sumergida en un laberinto de miedo y paranoia. Sin embargo, decidió contar su historia, no para buscar lástima, sino para advertir a otros. Lo que empieza como un clic inocente, como una curiosidad por dinero rápido, puede costar caro. La Deep Web no era simplemente un mito de adolescentes curiosos. Era un espejo oscuro donde lo peor del ser humano encontraba refugio. Y aunque había logrado sobrevivir, algo en él sabía que esa red seguía activa, esperando la próxima víctima, acechando a quien se atreviera a ignorar las advertencias. El joven, aunque intentaba convencerse de que lo peor ya había pasado, no lograba escapar del eco de lo que había visto en aquel almacén. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes regresaban. Cuerpos sedados, voces distorsionadas, transacciones cifradas en la pantalla de un portátil viejo. Su vida diaria se volvió un simulacro. Caminaba por la calle como si alguien lo siguiera, revisaba los espejos retrovisores de los taxis que tomaba, desconfiaba incluso de los rostros más familiares. El grupo de víctimas con el que había empezado a colaborar también comenzó a disolverse poco a poco. Algunos sentían demasiado miedo como para seguir. Otros desaparecieron sin explicación. Valeria, la chica de la clínica falsa, le confesó que había recibido mensajes amenazantes. «Sabemos quién eres, sabemos dónde estudias». Después de eso, cerró sus cuentas y no volvió a responder. Aquello dejó en claro que las detenciones que se lograron no habían sido suficientes. Lo que él había descubierto era apenas la superficie de un monstruo mucho más grande. Un día recibió un sobre sin remitente en la puerta de su casa. Dentro había solo una hoja con letras rojas impresas. «Tienes algo que nos pertenece. Tu silencio es lo único que te mantiene vivo». Esa frase lo hundió en un estado de paranoia insoportable, que era exactamente lo que ellos consideraban que les pertenecía. ¿Su cuerpo mutilado? ¿Los fragmentos de video que había grabado? ¿O simplemente su vida, marcada como propiedad de la red que había osado exponer? Comenzó a dormir con la luz encendida, con la camisa ensangrentada de aquella primera noche escondida bajo su cama como único amuleto. La miraba como quien mira una prueba irrefutable de lo real, aunque sabía que si alguna vez alguien la encontraba, podría volverse también su sentencia. El miedo se transformó en una segunda piel. Sin embargo, en lo profundo de ese temor ardía una chispa, la necesidad de no dejar que otros cayeran en la misma trampa. Creó un blog anónimo en la Deep Web, usando el mismo lenguaje encriptado que había visto en los foros criminales, pero con un propósito distinto: contar su historia, recopilar testimonios, advertir a curiosos y desesperados. Durante semanas publicó todo lo que recordaba, lo que había grabado y lo que había escuchado de otros sobrevivientes. La respuesta fue inmediata. Personas de distintas partes del mundo comenzaron a contactarlo. Algunos eran meros lectores intrigados, pero otros eran víctimas que habían callado durante años. Entre mensajes llenos de desesperación, encontró patrones que lo helaron. Las mismas preguntas médicas, los mismos depósitos iniciales, los mismos puntos de encuentro. Era un sistema repetido, casi industrial. El final de su historia no fue un regreso a la normalidad. No había normalidad posible después de aquello. Vivía en un estado de alerta permanente, sin poder confiar del todo en nadie, pero con la convicción de que su voz, por pequeña que fuera, había hecho temblar a un monstruo escondido en las sombras digitales. Y en la soledad de su habitación, mientras apagaba el monitor y se recostaba con la cicatriz latiendo bajo su piel, supo que jamás volvería a ver internet como antes. Lo que había perdido era irreemplazable, pero lo que había descubierto era aún más aterrador.
La certeza de que en la Deep Web, los cuerpos humanos no son más que mercancía, y la línea entre la curiosidad y el horror es tan delgada como un clic. Todo comenzó una noche cualquiera, como empiezan las decisiones que parecen insignificantes pero que terminan cambiándolo todo. Siempre había escuchado rumores sobre la Deep Web, esos espacios ocultos que se mencionaban en videos de YouTube, en hilos de Reddit y en conversaciones entre amigos con demasiada imaginación. Historias de salas rojas, de hackers que podían entrar a tu cámara en segundos, de foros donde se vendían cosas que ni en las peores películas de terror aparecían. Yo, por supuesto, me repetía a mí mismo que eran exageraciones, leyendas urbanas modernas, cuentos digitales para asustar a los incautos. Sin embargo, algo dentro de mí hervía cada vez que escuchaba sobre ese mundo prohibido, la curiosidad. Descargué Tor con las manos temblorosas como quien rompe un tabú. La instalación fue rápida, casi demasiado fácil, y esa sencillez me dio una falsa confianza. Si fuera tan peligroso no sería tan simple entrar, pensé. Una vez abierto, la interfaz me pareció arcaica, primitiva, sin la limpieza ni los colores que dominan la web que todos usamos. Pero esa misma crudeza la hacía más perturbadora. Era como abrir la puerta de un sótano abandonado y no saber qué podía estar escondido ahí abajo. Al principio mis búsquedas eran torpes. Encontraba directorios con nombres extraños, enlaces que prometían desde manuales de hackers hasta páginas de compraventa de drogas. Algunos sitios estaban caídos, otros parecían falsos, trampas para ingenuos como yo. Estuve a punto de rendirme, pero una ventana emergente captó mi atención. Un anuncio en letras rojas, escrito en un inglés descuidado, con frases cortas y directas. Decía algo así como, "We pay for information. Any relative with money? Give us details. Big reward". Me reí nervioso. Parecía un mal chiste, un anuncio absurdo entre tantos. ¿Quién en su sano juicio iba a ofrecer dinero real solo por datos familiares? Sin embargo, mi mente empezó a maquinar. Pensé en mi tío, el millonario de la familia, el hombre que siempre parecía intocable en su mansión con piscina, coches de lujo y viajes a destinos exóticos. Para mí, él representaba un mundo lejano, casi inaccesible, y aunque siempre había sido cordial conmigo, nunca dejamos de tener esa distancia de generaciones y estilos de vida. La curiosidad se convirtió en tentación. ¿Qué pasaría si probaba? Si enviaba un par de datos inofensivos como nombre y dirección, para ver si el anuncio respondía? Convenciéndome de que no iba a pasar nada, de que era como escribir una historia inventada en un foro anónimo, redacté un mensaje. Ingresé el nombre completo de mi tío, su dirección, los nombres de su esposa y de sus 2 hijos, incluso el modelo de auto que usaba. Escribí con la ligereza de quien no cree en las consecuencias, con la imprudencia del que siente que está en un videojuego. Al presionar enviar, mi corazón dio un vuelco. Cerré la computadora, respiré profundo y me repetí que nada iba a pasar. Era solo un impulso tonto, algo que pronto quedaría en el olvido. Al día siguiente, la rutina parecía intacta. Fui a la universidad, saludé a Sofía, mi novia, con la normalidad de siempre. Charlé con mis primos por WhatsApp y hasta hablé con mi tío por teléfono. Todo estaba bien. Nadie parecía alterado, no había señales de que lo que hice hubiese cruzado un límite. Pero en el fondo de mi pecho, una incomodidad comenzó a instalarse, un nudo invisible que apretaba cada vez más. Pasaron los días y esa sensación se volvió insoportable. No podía dormir sin que mi mente reprodujera una y otra vez lo que había escrito. Me convencía de que alguien, en algún lugar del mundo, estaba leyendo esa información y sonriendo con malicia. No lo aguanté más y decidí contarle a Javier, mi mejor amigo, lo que había hecho. Recuerdo perfectamente su reacción. Primero me miró incrédulo, como si esperara que rematara la historia con un "es broma". Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, me insultó entre dientes y me agarró del brazo. ¿Eres idiota o qué?, me dijo con los ojos abiertos de par en par. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Esa gente no juega, no son actores de YouTube. Si diste datos reales, tu tío está en peligro. Quise tranquilizarlo, decirle que probablemente era solo un foro vacío, un grupo de estafadores que jamás iban a moverse por un mensaje anónimo. Pero ni yo mismo creía mis palabras. El golpe de realidad llegó 2 semanas después. Una llamada a medianoche sacudió a toda la familia. Mi tío y su esposa no habían regresado a casa tras una cena. Sus teléfonos estaban apagados.
Al principio se pensó en un secuestro común hasta que un correo electrónico anónimo llegó a la bandeja familiar. Un video adjunto mostraba a mi tío y a su esposa atados a sillas metálicas, con rostros cubiertos de golpes y lágrimas. La voz distorsionada de alguien exigía una suma exorbitante en criptomonedas, advirtiendo que si no cumplíamos, los matarían lentamente. Mi corazón se congeló. Supe sin lugar a dudas que yo había abierto esa puerta, que mi mensaje en la Deep Web había marcado sus destinos. Me sentí asfixiado, con la garganta cerrada, mientras veía a mis primos llorar desconsolados frente al computador, sin imaginar que la raíz del horror estaba a 1 metro de ellos, en mi silencio culpable. La familia, desesperada, reunió dinero de donde pudo. Se vendieron propiedades, se pidieron préstamos, incluso Sofía aportó con lo que tenía en sus ahorros. La presión era insoportable. Cada video nuevo mostraba escenas más crueles, un recordatorio de que la vida de mis tíos pendía de un hilo. Yo no podía dormir, no podía comer. Javier me exigía que dijera la verdad, pero el miedo me paralizaba. Si confesaba, todo se derrumbaría, me convertiría en el monstruo que todos odiarían. Cuando finalmente se entregó el dinero, el rescate fue un fracaso a medias. Mi tío sobrevivió, pero su esposa no resistió el trauma del cautiverio. Murió entre convulsiones y llantos, víctima no solo de los secuestradores, sino también de la traición que yo había sembrado con un par de clics. Desde entonces, mi vida se convirtió en un abismo, no solo porque la culpa me devora cada día, sino porque entendí algo que nadie me había explicado con claridad. La Deep Web no es un mito, no es un parque de diversiones para curiosos. Dentro de ella hay capas. La mayoría es contenido legítimo, como bases de datos académicas o foros privados que simplemente no están indexados en Google. Pero más abajo, en los rincones verdaderamente oscuros, se encuentra la Dark Web, un ecosistema donde el anonimato alimenta lo peor del ser humano. Allí no existen reglas, ni policías, ni límites. Allí un nombre y una dirección bastan para desatar una tragedia. Y lo peor de todo es que descubrí que ellos, los que secuestraron a mi tío, no piensan detenerse. No soy ingenuo, sé que estoy en la lista. Yo les facilité la primera presa, y ahora saben que existo. Los días posteriores al rescate fueron un infierno. Mi tío, devastado por la muerte de su esposa, apenas podía articular palabra. Se había convertido en un fantasma, un hombre roto que vagaba por su mansión en silencio, con la mirada perdida. Yo lo visitaba, fingiendo preocupación y solidaridad, pero por dentro me sentía un traidor. Cada vez que me miraba tenía la sensación de que adivinaba mi secreto, como si sus ojos hubieran heredado un poder sobrenatural para detectar culpables. Intentaba mantenerme ocupado con la universidad, pero no podía concentrarme. Sofía notaba mi ausencia, mi incapacidad de sonreír. Javier, por su parte, insistía en que debía confesar. Si no lo haces tú, tarde o temprano ellos vendrán por ti, me repetía. No entiendes cómo funciona esa gente. No dejan cabos sueltos. Y tenía razón. Lo supe cuando un sobre anónimo llegó a mi casa, sin remitente. Dentro había una memoria USB. Dudé en conectarla, pero la curiosidad y el pánico me obligaron. El archivo contenía un video. Era yo, sentado frente a mi computadora semanas atrás, escribiendo los datos de mi tío en aquel foro. La cámara de mi laptop me había estado grabando, el mensaje era claro. Lo sabemos todo. Tú eres el próximo. El sudor me recorrió la espalda, me paralicé. No podía huir de algo que ya estaba marcado en mi destino. Cerré el portátil y lo arrojé al suelo como si fuera un objeto maldito. Esa noche no dormí. Cada ruido en la casa me parecía una señal de que habían llegado por mí. Decidí cambiar mis rutinas. Dejé de usar el transporte público, deambular de noche o responder a números desconocidos. Le conté a Sofía que estaba paranoico, pero ella pensó que era un trauma derivado del secuestro de mi tío. No sospechaba la verdad, y yo no tenía el valor de decirla. Sin embargo, mi intento de esconderme fue inútil. Una madrugada recibí un nuevo mensaje, esta vez en mi celular, con un número encriptado. Queremos hablar contigo. Entra al enlace. No tardes. La dirección era un dominio.onion. El miedo me paralizó, pero sabía que ignorarlos no era opción. Volví a usar Tor y entré. Era un chat en vivo, con una pantalla negra y letras verdes. Bienvenido, chico curioso, escribieron. Has probado ser útil, pero nos decepcionó tu silencio. Pensamos que querrías ser parte de algo más grande. No respondí.
Me temblaban los dedos sobre el teclado. No te escondas. Sabemos dónde estudias, dónde duerme tu novia, incluso el número de matrícula de tu auto. Te hemos seguido desde el primer día. Mi corazón latía con violencia. Finalmente tecleé. ¿Qué quieren de mí? Colaboración. Lo que hiciste con tu tío fue apenas el inicio. Puedes darnos más nombres, más direcciones, más presas. Gente poderosa, rica, influyente. Tú decides si compartes la culpa con nosotros o si mueres como un peón descartable. Apagué la computadora. Lloré como un niño, con la frente entre las manos. La pesadilla había evolucionado. Ya no era solo la culpa por lo ocurrido, era el hecho de que me habían convertido en rehén de su juego macabro. Los días siguientes fueron insoportables. Veía rostros extraños en la calle, sentía que me seguían. Una camioneta negra estacionada frente a mi casa me hizo perder la calma por completo. Empecé a obsesionarme con la idea de huir del país, de desaparecer, pero la realidad era que no tenía dinero ni medios para hacerlo. Javier me sugirió otra cosa. Si no puedes escapar, enfréntalos, publica lo que sabes, hazlo visible. Lo peor que puedes hacer es mantener el secreto. Sus palabras resonaron en mí, pero también me aterraban. ¿Cómo iba a denunciar algo que me incriminaba directamente? ¿Cómo confesar que había vendido la información de mi propio tío por curiosidad? Una noche, incapaz de seguir soportando la tensión, me conecté de nuevo a la Deep Web. Entré al mismo foro donde todo había comenzado. Había miles de usuarios activos, compartiendo datos como si fueran cartas coleccionables. Direcciones, números de cuentas, fotografías robadas. Me di cuenta de que yo era apenas uno entre cientos de cómplices involuntarios, peones de una red que se alimentaba del morbo y la avaricia. Tomé una decisión: escribir mi historia, no con mi nombre real, sino bajo un seudónimo. Narré cada detalle, desde la curiosidad inicial hasta el secuestro de mi tío, el chantaje posterior y las amenazas hacia mí. Lo redacté con la intención de que sirviera de advertencia. Lo publiqué en un subforo de testimonios y, para mi sorpresa, comenzó a recibir respuestas. Algunos se burlaban, asegurando que era una ficción barata, pero otros me escribieron en privado, confesando que habían pasado por algo parecido, que también habían sido manipulados para entregar información. En ese momento entendí la magnitud del monstruo. No era una organización pequeña, era una red internacional que cazaba a curiosos como yo, los convertía en cómplices y los usaba como herramientas para expandir su poder. El desenlace llegó semanas después. Una madrugada, mientras regresaba de casa de Sofía, noté que un auto me seguía. Aceleré, doblé en calles secundarias. Traté de despistarlo, pero seguía ahí. Finalmente estacioné frente a una estación de policía, con el corazón en la garganta. El auto se detuvo a unos metros, apagó las luces y se marchó lentamente. Supe que me habían dado una advertencia, que podían atraparme cuando quisieran, pero preferían dejarme en vilo, torturado por el miedo. Con el tiempo aprendí a vivir con esa sombra. Sofía nunca supo la verdad completa. Javier se distanció. Y mi tío, aunque me agradecía por estar a su lado, nunca volvió a ser el mismo. Yo, por mi parte, sigo escribiendo esta confesión con la esperanza de que alguien, en algún lugar, lea y decida no repetir mi error. Porque la Deep Web no es un juego. La línea entre la curiosidad y la condena es más fina de lo que creemos, y yo la crucé. Hoy, cada vez que enciendo una pantalla, siento que me observan desde el otro lado. Y quizá sea cierto. Quizá nunca vuelva a estar libre. La desesperación siempre llega en silencio, como un ruido que se filtra por debajo de la puerta, y cuando quieres darte cuenta, ya está dentro de ti, empapando cada rincón de tu vida. Para él, un joven atrapado en la angustia de ver a su madre enferma y sin poder costear los tratamientos, la desesperación se convirtió en una especie de motor que lo empujaba hacia territorios que jamás hubiera considerado explorar. Los ahorros de años habían desaparecido en cuestión de meses, tragados por el colapso de criptomonedas que prometían libertad financiera y por el espejismo de juegos NFT que se vendían como la nueva mina de oro digital. Lo que quedaba eran deudas, una cuenta bancaria en números rojos y la certeza de que el tiempo de su madre se agotaba. Fue en una madrugada de insomnio, navegando por videos que mezclaban conspiraciones, tutoriales de hacking y testimonios dudosos, cuando tropezó con un título que lo hizo detenerse. Cómo ganar dinero real en la Deep Web. Advertencia solo para valientes.
El video era de mala calidad, narrado por una voz distorsionada que parecía salida de una pesadilla digital. Mostraba capturas de navegadores, enlaces extraños, advertencias escritas en mayúsculas y, sobre todo, promesas. Trabajo rápido, pago inmediato, anonimato total. El muchacho no necesitaba más. Cerró el video con el corazón latiendo fuerte, como si ya hubiese cruzado un umbral invisible. Al día siguiente, descargó el navegador Tor. Nunca antes había tenido interés real en la Deep Web, más allá de las historias que escuchaba en foros o en charlas entre amigos, donde se hablaba de Red Rooms, hackers que podían destruir tu vida con un clic, y mercados oscuros donde se ofrecía desde armas hasta identidades completas. Siempre lo había tomado como un mito urbano moderno. Pero esa noche, al abrir el navegador y ver la pantalla oscura, los enlaces con direcciones interminables y las advertencias de acceder bajo tu propio riesgo, entendió que no había marcha atrás. Los primeros días fueron de exploración. Foros clandestinos llenos de mensajes enigmáticos, mercados con listados que parecían sacados de un catálogo macabro, chats privados donde los usuarios ocultaban su identidad bajo seudónimos y avatares de máscaras rotas. Entre todo ese caos, encontró un hilo que lo marcó. Trabajos rápidos, sin preguntas. Pago en criptomonedas. Se necesita discreción. El mensaje incluía un enlace que lo llevó a un formulario rudimentario donde debía poner una dirección de billetera digital. Lo hizo sin pensar demasiado. Horas después recibió un mensaje cifrado. Bienvenido. Primera tarea. Entrega simple. Pago. 2000 USDT. El dinero cayó en su billetera casi de inmediato. Ver ese saldo lo mareó de emoción. Era más de lo que ganaba en un mes trabajando en cualquier empleo honesto. En su mente, se convenció de que tal vez no todo en la Deep Web era tan turbio como lo pintaban. Solo son favores, entregas, cosas que la gente rica no quiere hacer en persona, se dijo, justificando su decisión con la necesidad urgente de pagar las medicinas. La instrucción llegó clara y directa. Debía recoger un vehículo de lujo en el estacionamiento de un hotel céntrico y llevarlo hasta un centro comercial en las afueras de la ciudad. Nada más. Un trabajo sencillo, demasiado sencillo para los $2000 prometidos. Pero en su situación, cuestionar los detalles era un lujo que no podía permitirse. El día señalado, llegó al hotel con el corazón desbocado. El auto lo estaba esperando en el lugar exacto indicado. Un sedán negro, brillante, con vidrios polarizados y un aire intimidante. Abrió la puerta del conductor con la llave que habían dejado debajo de la llanta trasera. Fue en ese instante cuando el primer escalofrío lo recorrió. Un olor metálico, penetrante, similar al de la sangre fresca, impregnaba el volante y los asientos delanteros. Miró hacia atrás y vio ropa de mujer arrugada, manchada en algunas partes, esparcida sobre el asiento trasero. No quería imaginar nada, no quería dar un paso más, pero su vista se detuvo en un detalle que lo dejó helado. Un mechón de cabello, largo y castaño, salía apenas del borde del maletero, como si intentara escapar. Un impulso de abrirlo lo invadió, pero la voz de la lógica lo paralizó. No lo hagas, no quieras saber, solo conduce, entrega el coche, recibe el dinero y desaparece. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo y encendió el motor. El rugido del vehículo era tan poderoso como el miedo que lo carcomía por dentro. El trayecto fue un infierno. Apenas unos minutos después de arrancar, un control policial bloqueaba la avenida principal. Los uniformados revisaban vehículos al azar, pidiendo documentos, inspeccionando maleteros. El sudor comenzó a brotarle en la frente. Las manos le temblaban sobre el volante. ¿Qué diría si lo detenían? ¿Qué pasaría si abrían el maletero y encontraban lo que él sospechaba? Su respiración se volvió entrecortada, cada segundo era eterno. Pero por algún golpe de suerte o destino retorcido, lo dejaron pasar con apenas un gesto, sin detenerlo. El alivio fue tan intenso que casi se sintió mareado. Al llegar al centro comercial, estacionó el coche en el lugar indicado. Un mensaje anónimo apareció en su teléfono. Trabajo completado. Bien hecho. Revisa tu billetera. Y ahí estaba. Otro pago, incluso más alto que el prometido. El dinero parecía una droga, adormeciendo cualquier rastro de culpa. Sin embargo, esa misma noche, la adrenalina se transformó en remordimiento. La imagen del mechón de cabello, el olor metálico, las risas de los policías en el control, todo regresaba como un eco perturbador.
Incapaz de callar, confesó a sus padres lo que había hecho. Les habló del dinero, de la Deep Web, del auto y de la sospecha de que había sido cómplice en algo horrible. Su madre lloró en silencio. Su padre lo miraba con mezcla de furia y miedo. Pero al final decidieron ayudarlo. Reunieron efectivo, lo empacaron en una mochila y le sugirieron huir por un tiempo, esconderse hasta encontrar una salida. El plan parecía posible hasta que sonó el teléfono fijo de la casa. Una voz distorsionada, la misma que había escuchado en el video de YouTube semanas atrás, pronunció su nombre completo y dijo con calma: «Te estamos observando, no intentes escapar, tienes más tareas que cumplir». Minutos después, la puerta de la casa fue derribada por hombres encapuchados que irrumpieron sin piedad, gritando, exigiendo obediencia. El mundo del joven colapsó en ese instante. Ya no había dinero fácil, ni redención, ni siquiera un lugar seguro para refugiarse. La Deep Web lo había atrapado en una telaraña de la que parecía imposible escapar. El encierro comenzó esa misma noche. Aislado, sin contacto con nadie, vigilado de maneras que ni comprendía, se dio cuenta de que cada decisión había sido manipulada desde el inicio. El video, el formulario, el pago inicial, incluso su confesión, todo había sido parte de un juego diseñado para doblegarlo. Los días siguientes se convirtieron en un túnel oscuro sin salida. El joven apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el chirrido de un maletero abriéndose o el eco de aquella voz distorsionada que lo vigilaba. El teléfono fijo ya no sonaba, pero ahora eran mensajes encriptados los que aparecían en su computadora, con instrucciones que debía cumplir al pie de la letra. No podía ignorarlos. Cuando intentó hacerlo, un dron sobrevoló su ventana durante la madrugada, emitiendo un zumbido amenazante. Era la prueba irrefutable de que lo tenían localizado, de que no existía rincón seguro donde esconderse. La siguiente tarea fue aún más perturbadora. Debía recoger una caja metálica en un almacén abandonado y dejarla en la puerta trasera de un restaurante en las afueras. La instrucción era clara: no la abras, no preguntes. El peso de la caja era desproporcionado, y en su interior se escuchaban ruidos leves, casi imperceptibles, como un golpeteo rítmico. El joven condujo temblando hasta el destino, rezando para no cruzarse con policías, rezando para no sentir el impulso de descubrir qué llevaba dentro. Cuando la dejó en el punto acordado, un mensaje apareció de inmediato. «Has hecho bien. Ahora entiendes que eres parte de algo más grande». Pero no lo entendía. Lo único que sabía era que cada tarea lo hundía más en un pantano de miedo y culpa. La paranoia lo hacía dudar incluso de sus padres. ¿Y si también los vigilaban? ¿Y si el próximo castigo por fallar caía sobre ellos? Empezó a aislarse en su cuarto, cerrando con llave, borrando conversaciones, eliminando aplicaciones. Sin embargo, por más que intentaba desconectarse, siempre había un nuevo mensaje, siempre una nueva orden. El tiempo perdió sentido. No sabía si habían pasado semanas o solo días. Sus ojos enrojecidos frente a la pantalla, la respiración entrecortada y los latidos acelerados se convirtieron en parte de su rutina. El dinero seguía llegando a su billetera digital, sumas que en otras circunstancias habrían cambiado su vida, pero que ahora eran solo cadenas doradas que lo mantenían atado. Nunca había podido usar nada. Sabía que cualquier movimiento levantaría sospechas, que todo estaba vigilado. Era dinero maldito, al igual que el vehículo que lo había atrapado en esta pesadilla. El clímax de su tormento llegó una noche en que recibió un nuevo mensaje. Última prueba. Demuestra tu lealtad. La dirección señalada era una casa en las afueras, un lugar solitario rodeado de árboles. Debía estacionar otro vehículo, aún más lujoso que el primero, y esperar a que alguien recogiera las llaves. El camino hasta allí fue una tortura. El motor rugía como un animal herido y cada sombra en la carretera parecía un espectro persiguiéndolo. Cuando por fin llegó, dejó el coche, colocó las llaves en el buzón y se giró para marcharse. Entonces escuchó un grito ahogado proveniente del maletero. Se congeló. Su instinto le decía que corriera, que no mirara atrás, que no hiciera nada. Pero la culpa acumulada lo obligó a abrirlo. Lo que vio lo dejó sin aire. Una mujer, amordazada y atada de pies y manos, lo miraba con ojos desorbitados de terror. El mechón de cabello que había visto en aquel primer coche ya no era un símbolo, era real, era ella. El joven intentó liberarla, pero no tuvo tiempo.
De la oscuridad del bosque surgieron siluetas encapuchadas que lo rodearon en silencio. Uno de ellos habló con esa misma voz distorsionada que había escuchado en el video inicial. Te dijimos que no miraras. Ya no hay vuelta atrás. Sintió un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando despertó estaba en una habitación cerrada, iluminada solo por una pantalla. Frente a él, en bucle, se reproducían los videos de todas sus tareas, conduciendo el primer auto, cargando la caja, estacionando el último vehículo, incluso los momentos en que confesaba a sus padres lo que había hecho. Lo habían grabado todo. La pantalla mostraba además un contador con su nombre completo y una lista interminable de números de cuenta, direcciones y rostros de su familia. Era el recordatorio de que no solo lo controlaban a él, sino a todo lo que amaba. La voz volvió a sonar. Eres nuestro ahora. No hay escapatoria. Lo que empezaste como una búsqueda de dinero fácil es ahora tu cadena perpetua. Tú eres parte de la Deep Web, y la Deep Web nunca olvida. Los días siguientes se transformaron en un ciclo repetitivo de nuevas tareas, nuevas pruebas, nuevos horrores. Cada vez que intentaba rebelarse, algo ocurría. Un auto sospechoso lo seguía. Una fotografía de su madre aparecía en su correo electrónico. Un extraño lo saludaba en la calle mencionando su nombre real. El anonimato prometido era, en realidad, una condena de exposición total. Poco a poco, su mente comenzó a quebrarse. La paranoia se convirtió en su única compañera. Dejaba la televisión encendida para tapar los ruidos. Cerraba las cortinas con clavos. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. En su cabeza, la voz distorsionada resonaba sin cesar, recordándole cada error, cada elección que lo había llevado allí. No había amigos, no había familia, no había futuro. Solo él y la red oscura que lo consumía desde dentro. Una noche, frente al espejo, apenas se reconoció. Ojeras profundas, piel pálida, mirada perdida. Entendió que ya no era el mismo joven que había buscado salvar a su madre. Era un fantasma, un espectro atrapado en un laberinto digital del que nadie escapa. La Deep Web no solo le había robado su vida, también lo había condenado a existir en un anonimato perpetuo, sin identidad propia, sin posibilidad de redención. Ese fue el verdadero precio del dinero rápido, no solo su libertad, sino su alma entera.